Bueno, me disculpo por no poder estar allá con ustedes. Es un honor representar a mi grupo y tener esta oportunidad de compartir con ustedes ideas, experiencias para mejor cuidado de nuestros pacientes. Para esta última charla quiero hablar de lesiones hepáticas que pueden parecerse al hepatocarcinoma. Voy a hablar de lesiones comunes y me voy a enfocar más en un hígado no graso. Esto es un poco un cambio, pero ya les explicaré por qué. Esto es un juego como radiólogo. Uno siempre trata de encontrar lo que es diferente. Entonces, en un hígado no cirrótico creo que es mucho más fácil ver las lesiones que sobresalen. Cuando llegamos al hígado cirrótico, como hemos visto, ya puede ser mucho más difícil de ver esto, ver que es diferente. Así que también es porque las lesiones en cirrosis que no son hepatocarcinomas son raras, incluso más raras de lo que vemos usualmente, y hay que ser muy cuidadosos cuando utilizamos LRADS y que se puede se sospecha HCC, se quiere dar una LR3, no subir hasta LR5, tener cuidado con eso. En caso de mangiomas, la cirrosis y también el envejecimiento predicen una reducción en el tamaño. Es raro en estudios de autopsia de hígados cirróticos. Entonces me voy a enfocar en cuatro cosas. Una de las alteraciones de perfusión que son conocidas como diferencias de intensidad o atenuación hepática transitoria, y también como hemangiomas, FNH, hiperplasia nodular focal y adenoma hepatocelular. Estas cosas parecen muy sencillas, pero estas son de las cosas que nos pueden dar mayores problemas. Entonces, para comenzar, el flujo sanguíneo hepático viene de la vena porta. A medida que reduce el flujo, el hígado tiende a mantener la perfusión, así que el flujo arterial, la fracción de flujo arterial va a subir. Esto puede ocurrir por varios procesos diferentes, incluyendo inflamación, cuando hay edema, ultraperfusión debido a la inflamación, o por obstrucción de los vasos, o un flujo venoso anómalo, o puede también deberse a derivaciones arterioportales causadas por una lesión tumoral o no tumoral. Entonces, miremos algunos casos. Y la forma en la que yo abordo esto, una de las cosas que vale la pena pensar cuando lo que estamos buscando son los atributos más lógicos de cualquier anomalía en las imágenes precontraste, pero también queremos asegurar que se realcen las diferentes fases. Entonces, mirar el hígado en general es importante. Si algo sobresale que nos pueda indicar una anomalía, es importante investigarlo. Así que, en este caso, la lesión está ubicada en el segmento 4. La forma es algo triangular, geográfica, pero es como transitoria y se va, se desvanece. Y vemos estos colaterales densos en el diafragma. Realmente no se ve una lesión a medida que salen las múltiples fases y vemos estos colaterales inusuales. Entonces, ¿qué podría estar causando esto? Me pregunto. Este paciente ha tenido muchos procedimientos con el acceso venoso, y aquí tenemos un caso de oclusión de CVC. Aquí vemos una señal que es inusual de ver, pero aquí la ubicación se hace importante, así como la morfología de la ubicación de los colaterales. Aquí tenemos un paciente que presenta dolor abdominal. Vemos esta forma geográfica triangular localizada en los segmentos 5 y 8. Es muy triangular en su apariencia. En este punto yo no veo lesión y realmente quiero revisar los vasos. Y en este caso no veo claridad de que hay un trombo en un segmento de la vena porta.
Es también posible que haya inflamación en otro, como en el tracto gastrointestinal. Acá tenemos una alteración de perfusión causada por esto. Acá tenemos otro caso en donde la alteración de la perfusión ocurre en un área más amplia, en los segmentos 5 y 8, y vemos que aquí hay un componente triangular, pero también hay aquí estos elementos. Aquí vemos la ubicación de la anomalía. No estamos seguros si hay lesión o no. Tenemos que tratar de entender esto. Pero luego yo miro los vasos e inmediatamente comienzo a apreciar que hay una expansión neovascular de la vena porta. Esto puede ser un tumor en trombo. Y esto puede ser hepatocarcinoma infiltrativo con... Y bueno, revisando mi lista de verificación pude no evitar perderme de este hallazgo. En otro caso, tenemos aquí lesiones en forma de diana, y el paciente presenta fiebre y dolor abdominal. Acá vemos alteraciones protruidas distales. La lesión posiblemente, acá hay una lesión que está causando obstrucción, acá vemos otra lesión, vemos hipovascularidad en estas lesiones, y esto resulta que es multifocal, también presenta áreas triangulares, donde hay lesiones completamente presentes, y hay varios vasos patentemente presentes, y también puede haber abscesos, pero en este caso no hay una historia de malignidad. El paciente puede ser tratado y si persiste el problema se pueden buscar otras etiologías. Entonces, este es un caso donde tenemos una apariencia inusual aquí cerca de la vena porta, una apariencia angulada, rectangular, no hay lesión visible, los vasos son patentes. Y acá tenemos un caso complementario, vemos una resonancia, es una área de T1 hiperintenso. En la secuencia vemos la caída en el tejido circundante, así que tengan cuidado de no sobrediagnosticar estas lesiones en estos casos de hígado graso. Si revisamos el TAC, vemos aquí que el hígado en general está hiperdenso, perdón. Y aquí tenemos una lesión como de halo periférica en un área más enfocada de hiperrealce. La ubicación es el segmento 7, la forma podría ser triangular, no estamos seguros si hay lesión, los vasos son patentes, y si miramos otras secuencias, vemos que hay un T2 muy brillante. Aquí tenemos como este halo, y aquí seguimos viendo esta lesión, y esto es consistente con un hemangioma. Son los pequeños que suelen tener esta apariencia. Entonces, pasando a los hemangiomas, son más comunes en mujeres, a menudo con un flujo lento, en diferentes grados de tejido fibroso, y con una capa de células endoteliales. Cuando vemos este relleno como de flash mayor a 1.5 centímetros, es más probable asociado con derivaciones de la vena portal. Y a medida que se hacen más grandes, probablemente sin relleno completo, y de nuevo el realce sigue la arteria. Los hemangiomas pueden ser complejos de reconocer, como en el caso de hígado graso. Puede ser difícil porque los hemangiomas suelen ser hiperecoicos en el ultrasonido.
Y podemos hacer imágenes adicionales para evaluar cuál es la lesión. En este caso tenemos una lesión que acá es un poco confuso. Acá vemos que el hígado está cayendo y acá se está realzando como un hemangioma en este caso. Acá tenemos un ejemplo más dramático de un hígado reemplazado completamente por una hemangiomatosis. Aquí podemos ver vasos sin una lesión específica. Esta persona tuvo una resección, pero tenía anomalías muy grandes en su hígado y esto podía generar mayores complicaciones para el paciente. Acá tenemos un caso de un paciente con una lesión capsular, una mujer. De nuevo, acá tenemos forma de diana. También un realce irregular de los bordes en el precontraste, en las imágenes de TAC precontraste. Esto resultó ser un hemangioma esclerótico, pero creo que lo que es más útil es la evolución del paciente. Aquí vemos que el hemangioma se redujo con el tiempo y comenzó a verse como esta lesión que vimos en otro caso. Entonces creo que es difícil de mirar prospectivamente y a veces tiene que hacerse muestras de diferentes formas. Es muy importante reconocer el realce porque estas lesiones pueden, porque hay varias lesiones que pueden imitar el hemangioma. En este caso tenemos una fase tardía y vemos esta parte superior de la lesión que se vea normal, pero si bajamos vemos un realce nodular periférico, entonces sabemos que esto podría ser una hemangioma versus este caso, que es encontrado incidentalmente en un paciente que llegó por un trauma. Y acá vemos unas pequeñas sesiones de hiperrealce, pero hay un relleno y no tenemos un patrón de realce. Así que en este caso podríamos preguntarnos si es hemangioma, pero también busquen otras señales secundarias de que podría ser una lesión más agresiva, como invasión de los vasos. Entonces es en lo que no sigue los patrones lo que nos tiene que preocupar. En este caso vemos infiltrativos en T2 muy leve versus hemangioma, en donde puede haber algo de fibrosis, pero sigue teniendo esta intensidad. Está cercana a la vesícula biliar y acá un patrón de realce. De nuevo, miremos estos nódulos y cómo se llenan de una forma que es muy irregular y no pasan de la forma en la que ocurre en el hemangioma. Entonces esto puede ser un cuadro confuso. En este caso estamos hablando de colangiocarcinoma. Hay que ser muy cuidadosos con los criterios estrictos. Les voy a mostrar otros dos ejemplos de casos en donde puede haber una apariencia similar al hemangioma, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Estos son como 1 en 1.000.000 de casos y esto es un paciente que tenía una historia de linfoma de Hodgkin hace 40 años presentando colinopatía crónica. Y esto podría aún así ser hemangiomas en difusión restrictiva. Y acá tenemos hiperintensidad. Y aquí tenemos algún realce periférico nodular, pero en este caso es más desde el centro y se rellena desde ahí. Este es un caso extraño de angiosarcoma hepático. Este realmente es uno de esos casos difíciles que les quería mostrar para tener el ejemplo. Pero usualmente estos pacientes que tienen cánceres como hemangioendotelioma epiteloide tienen esta retracción capsular típica. Estas lesiones tienden a presentarse con otros síntomas. También aumentan rápidamente en tamaño.
Pero tristemente estos también presentan enfermedad metastásica y particularmente en endoteliomas. Entonces, creo que hablamos que no hay confusores en el diagnóstico, pero hay un contexto clínico que también hay que tener en cuenta. Otra alteración de la perfusión. Acá tenemos una hipodensa en el TAC, un vaso que alimenta, y está este patrón de realce que se convierte más isodenso en las imágenes de TAC. La ubicación es el segmento 6 y 7, se ve más redondo en su naturaleza. Así, esto me ayuda a estrechar mis posibilidades. La lesión se ve vanamente presente y los vasos están patentes. Esto es una apariencia más típica en una paciente femenina, pero puede ser bastante desafiante de diagnosticar con estos atributos. Ahora, la hiperplasia nodular focal, FNH, tenemos aquí la cicatriz central, pero más importante aún tiene un vaso y también un patrón de realce. Entonces, si hay un patrón particular de realce, puede haber un realce de la cicatriz, pero de todos modos las segundas lesiones hepáticas benignas más comunes. Y utilizamos un agente de contraste que contiene hepatocitos. De nuevo, es una apariencia como de engranaje o de tipo de naranja. Y esto puede estar asociado con hemangiomas, también hiperplasia nodular focal. La patología tiende a tener esta forma como de mapa, agrupaciones como en mapa, y esto lo hace con un diagnóstico muy específico para estos pacientes con base en esta patología. Entonces, quiero que tengan cuidado de esta cicatriz central. De lo que hablamos en FNH, las lesiones pueden tener esta apariencia, estas lesiones de las que hablamos hoy. Quiero ver este patrón de realce dinámico para poder hacer el diagnóstico. Aquí tenemos otro caso, un paciente de 27 años, de nuevo una masa incidental, que aquí vemos un realce de la fase arterial, muy clásico, se vuelve más isodenso. Acá vemos algo de realce en la fase hepatobiliar. Entonces, este paciente se decidió resecar la lesión y resultó ser una hiperplasia nodular focal, pero en un paciente masculino. Algo tan largo sería un FNH atípico. Raramente aparecen tan grandes. Pueden crecer, el 9% decaen con el tiempo. También puede haber una grasa en la lesión, en la patología. No necesariamente la vamos a ver, pero hay potencial de ver grasa en el FNH y puede confundirnos porque puede imitar a otras lesiones como adenomas, HCC, HCA. La calcificación es rara. Y de nuevo, si hay hiperintensidad T2 marcada, ausencia del realce, el hiperrealce de la fase arterial y hipointensidad en HBP, puede requerirse un muestreo del tejido porque podría imitar a otras lesiones hepatocelulares. Es muy raro que FNH no funcione con un contraste hepatobiliar. Acá vemos un hígado esteatótico. Acá vemos contenido de grasa y vemos que hay algo de realce y un vaso que alimenta. Aquí, este caso fue resecado por la apariencia en un paciente masculino y resultó ser grasa que contenía FNH, un hígado esteatótico. Quería mostrar este ejemplo porque tiene estos atributos
atípicos. Entonces, para revisar FNH y HBCA, hay varios estudios que tratan de distinguir entre FNH y adenomas y muestran bastante precisión, pero es importante entender que no siempre es el caso y que no es definitivo. Es necesario mirar el realce del patrón. Hay otros patrones de realce que no se han descrito. A menudo tienen una entrada homogénea con una cicatriz central, con un realce del borde o un borde hiperintenso. Recuerde que siempre pueden tener lesiones similares a FNH y estas pueden verse muy similar a lo que ya vimos y pueden generarse alteraciones en el flujo sanguíneo. Vemos cada vez más pacientes con enfermedad cardíaca congénita, como Fontan, en etapas tempranas. Y estos pacientes pueden tener esas lesiones tipo FNH. También en pacientes que están en quimioterapia también pueden tener estas lesiones. Aquí hay un paciente con Budd-Chiari que presenta estas lesiones. Ahora, recuerden que estos pacientes de Chiari también se pueden confundir con HCC o otros adenomas, entonces es importante distinguir y el contraste puede ser muy útil para esto. Esto de nuevo imitaba otras lesiones. Acá podemos ver cómo este realce un poco nublado, pero no es similar a un FNH clásico, digamos a un carcinoma hepatocelular. Entonces, en términos en la fase hepatobiliar y el hepatocarcinoma celular, una de las características es este marco hiperintenso. Uno piensa que esto podría ser un FNH por el realce homogéneo, se hizo seguimiento del paciente y 6 meses después resultó ser hepatocarcinoma celular. Y finalmente voy a hablar de los adenomas. De nuevo, pueden ser benignos y hay un pequeño riesgo de que se conviertan en carcinomas. Tienden a estar presentes en mujeres jóvenes. Los factores de riesgo incluyen obesidad, exposición a los esteroides. Y también está apareciendo en muchos pacientes masculinos, particularmente en los países asiáticos. Podemos tener adenomatosis y esta es la apariencia más clásica de un paciente que tiene una lesión hiperintensa en las imágenes. Aquí vemos que la lesión es hipo en la imagen T2 y acá vemos este patrón de realce que es un poco más heterogéneo, no es tan hiperintenso como el FNH. Entonces podemos hablar de carcinoma hepatocelular y en este caso esto se encogió a esta pequeña lesión y no fue necesario intervenir. Acá tenemos un paciente con adenomatosis, con estas lesiones que se hacen aparentes y vemos aquí que la lesión ha tenido una hemorragia, causando una hemorragia subcapsular. Ha habido otras investigaciones sobre los subtipos hepatocelulares. Una vez uno lo piensa, los más comunes son los hepatocarcinomas inflamatorios, la beta-catenina, hepatoceluladenomas. También los inflamatorios pueden tener beta-catenina versus HNF1-alfa, adenomas que son más benignos. Entonces, se han investigado algunos atributos específicos que podrían ser útiles para el diagnóstico. Este HNF1-alfa nos muestra la deposición de grasa difusa. Aquí tenemos una distinción a los adenomas inflamatorios. Se presenta sangrado
Y también pueden ser con un realce más sostenido, hiper en T2, y también pueden ser iso, hiper en la fase hepatobiliar. Pero lo que hay que mirar es el tipo de HCA con B-catenina, que tiene el mayor riesgo de malignidad. Algunos ejemplos, un paciente que presentó una lesión en 2014, luego regresó, tenía un cálculo, una masa interna que fue investigada y como la lesión anterior tiene esta caída en la imagen, un contenido lipídico. Aquí de pronto esto es un vaso, no estoy seguro, pero el realce no parece presentar FNH. Y acá tenemos un adenoma hepatocelular, HNF1 alfa. Acá tenemos un paciente con lesión hiperintensa en T2. Aquí tenemos una fase arterial que se hace más iso y otra fase que tiene algo de retención de hepatobiliar. Esto resultó ser HCA de tipo inflamatorio, adenoma hepatocelular. Y hay otras lesiones que parecen así y que se hacían más ISO en la fase hepatobiliar y este paciente también tenía FNH. Para hablar de algunas señales más específicas, podemos hablar de la señal de Atoll. Acá presentamos este borde de hiperintensidad en T2. Yo no veo esto muy a menudo, pero los HCAs activados pueden verse muy similar a los carcinomas hepatocelulares, a FNH. De nuevo acá tenemos un tipo inflamatorio y un realce arterial y esto de nuevo puede imitar FNH. Así que tenemos que tener mucho cuidado e investigar estos casos mejor. Entonces de nuevo la mayoría de adenomas hepatocelulares son hipointensos en la fase hepatobiliar, pero hay algunas excepciones y esas excepciones están más asociados con otros síndromes, con hemorragia. Hay factores de riesgos para malignidad. Estos factores que vale la pena recordar es si tenemos un paciente masculina con adenomas que aumentan en tamaño, si son grandes, sin importar su subtipo, y si fueron mezclados con B-catenina. En mujeres podrían haber tumores que puedan ser diferentes subtipos. Aquí hay unas directrices para ISO en cuanto al manejo hepatocelular. Aquí en los hombres hacemos excisión quirúrgica, en las mujeres se discontinúa el uso de anticonceptivos y a medida que se hace pequeño puede ser seguido como de alto riesgo para el desarrollo de FNH, de adenoma hepatocelular. 2 minutes. Finalmente quería revisar algunas de las cuestiones que nos encontramos en nuestra práctica cotidiana. La alteración de la perfusión hay que buscarlo no solo en el precontraste, sino también en las fases con contraste, evaluar la ubicación y buscar entidades como grasa local y luego pueden querer considerarlo en una forma diferencial. En el caso de vasos y de masas subyacentes, los hemangiomas son comunes, pero son imitadores, entonces tienen que tener cuidado con ellos. Y si no, hay que seguir estos pacientes para asegurar que su hemangioma no está cambiando en tamaño. FNH, si hay atributos atípicos, es necesario hacer una biopsia porque esto también imita. Y los adenomas hepáticos, la resonancia puede ser útil. Primero para establecer el subtipo y identificar cosas que puedan ser probablemente benignas. Pero esto no es siempre definitivo. Y si es masculino, mayor a 5 centímetros, se requiere una resección. Bueno, muchas gracias. Perdonen por correr en este resumen. Y bueno, muchas gracias por atender mi charla.